noches. Una vez más, gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos desde los hogares, desde las casas, para escuchar la palabra del Señor, para permitir que su Espíritu Santo nos ministre y podamos ser oidores y hacedores de la palabra. Vamos a orar, hermanos, al Señor, colocando este tiempo en las manos de Él. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, queremos colocar nuestras vidas en tus manos, alma, cuerpo y espíritu, para que sea el Espíritu Santo ministrando sobre cada uno de nosotros, y colocar, Señor, nuestras familias y familiares, para que tu gracia, tu poder, tu bondad, tu misericordia sean sobre sus vidas y las vidas de nosotros. Gracias por el día que nos permitiste vivir. Gracias por esta noche en la cual llegamos, Señor, sabiendo y comprendiendo y entendiendo que ha sido por tu misericordia y por el gran amor que nos tiene. Señor, una vez más te decimos, bienvenido seas tú, Dios, bienvenido seas tu Espíritu Santo, bienvenido seas tu Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias por amarnos con amor eterno y por prolongar tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar esta noche qué hacer en medio de las crisis, porque de una u otra manera vivimos crisis, vivimos dificultades o problemas que se convierten en crisis. Definamos primero qué significa crisis. Dice que crisis es una situación grave que pone en peligro la vida, y otro que es una situación difícil. Crisis. También crisis es un cambio brusco en la condición de la vida de una persona. Amados hermanos, debemos saber que nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar por una crisis, sea emocional, espiritual, financiera, familiar, en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio. Somos seres humanos, somos hijos de Dios, y eso nos hace personas, digámoslo de esta manera, ajenas a las situaciones, a las crisis, a los problemas y a las enfermedades. No somos inmortales, somos personas creadas por Dios para la gloria de Él, pero sí, en la tierra pasaremos diferentes situaciones. Recuerden que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido el mundo. Mis amados, en medio de esas situaciones de crisis que ya algunos hemos pasado, o algunos estén pasando, o algunos pasarán, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar? Permítame decirle que hay algunos aspectos que nos ayudan a pasar las crisis, algunos elementos que alimentan nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, y que nos ayudarán a salir adelante. Mis amados, repito, no somos exentos de enfermarnos. Es que usted es cristiano de Dios, usted dice que no se enferma. No, nos enfermamos. Recuerden que del pecado original, cuando entró el pecado original, por la desobediencia de Adán y de Eva, el ser humano empezó a decaer no solamente a nivel espiritual, sino en lo físico. Empezó la decadencia en esos dos aspectos. Pero recuerden que en lo espiritual, Dios nos volvió a fortalecer, nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día. Pero este cuerpo mortal continuará envejeciendo, continuará gastándose hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de las crisis? Lo primero que hay que hacer es que debemos buscar a Dios. Vamos al Salmo 77, el versículo 1. Salmo 77, el versículo 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé, porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche,
sin descanso, mi alma rehusaba el consuelo. El versículo dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Cuando algo se nos pierde, amados hermanos, nosotros empezamos a buscarlo hasta que lo encontramos. Aún buscamos en lugares donde sabemos que allí no colocamos ese elemento que se nos perdió. Mis amados hermanos, el buscar de Dios y el buscar a Dios es algo que usted y yo ya sabemos, que nos han enseñado, que nos han predicado, que hemos oído, aunque hemos visto, que busquemos de Dios. Pero lamentablemente es algo que en muchas ocasiones pasamos por alto y que solo podemos salir adelante si nosotros, o la mayoría, empezamos a buscar de Dios en esos momentos de crisis. Hay algunas opciones. Una, o buscamos a Dios en los momentos de crisis, o la otra es, o buscamos las amistades y los amigos en esos momentos de crisis. Es cierto que el núcleo familiar, esposo, esposa, mamá, papá, hijos, es el núcleo importante en el cual se debe generar un ambiente de tranquilidad, de consejería y de apoyo, sin olvidar que primeramente está Dios presto y dispuesto a ayudarnos como familias en esos momentos de crisis, y a Él es donde debemos ir cada uno de nosotros en primera instancia, buscar a Dios en primer lugar. Pero a veces hemos escuchado mucho que en los momentos difíciles a buscar de Dios, que debemos buscar de Dios, pero buscamos otras cosas y pasamos a Dios a último lugar. La ayuda de los vecinos, amigos y familiares no es mala, pero no es la prioridad. La prioridad es buscar a Dios para que Él, en su infinito amor, misericordia y poder, nos ayude a salir de las crisis. ¿Qué hizo, mis amados hermanos, cuando Daniel supo el edicto del rey? Y quiero que miremos en la Biblia capítulo 6. Daniel capítulo 6. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel capítulo 6. ¿Recuerdan que la envidia llevó a estos hombres que trabajaban junto con Daniel, trabajaban ante la corte del rey? Llevó a buscar la forma de cómo Daniel cayera en una actitud de desobediencia. Por eso van y le elevan el ego al rey, diciéndole: rey, hágase una estatua suya, y quien no se poste y la adore, pues se echa en el pozo de los leones. Se reunieron todo el grupo de sátrapas, pero sin que estuviera Daniel. Lo excluyeron y fueron y alimentaron el ego del rey. Le pareció al rey muy bueno, pertinente, adecuado hacer una estatua para que le adorara, y que nadie podía adorar a otro Dios fuera de su estatua. O sea, primero era la estatua del rey, de resto nada más durante un determinado tiempo. Dice que el rey hizo el edicto, lo firmó, lo selló, y de acuerdo a la ley de Media y Persia en esa época, cuando un edicto por el rey era sellado, firmado, no había vuelta de hoja. Había que cumplirse lo que estaba en ese edicto. Quien no lo hiciera, moría. Entonces, dice la Escritura que Daniel, cuando escuchó sobre ese edicto, él no salió corriendo, él no se escondió, no se amedrentó, no tuvo miedo. Él ya había tenido un encuentro con Jesús, con nuestro Dios, ya había tenido esa experiencia personal y él confiaba en Dios. Daniel no huyó. Daniel lo que hizo fue, como de costumbre, en su disciplina espiritual, en su dinámica diaria, era que en la mañana abría las puertas de las ventanas de su casa, allí las ventanas de su casa,
que daban hacia Jerusalén, y en la mañana se levantaba, adoraba al Señor. En la tarde regresaba, adoraba al Señor, y en la noche de igual manera adoraba al Señor, abriendo las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén. El día y día tras día, momento a momento, daba gracias al Señor. Cuando él escuchó eso, se fue e hizo lo mismo. Entraba una crisis en la ciudad, entraba una crisis en el país, donde ningún creyente podía adorar al Señor. Tenía que postrarse ante esa estatua. Entró en ese tipo de crisis por ese decreto, pero él no dejó de hacerlo. Él prefirió y está dispuesto a morir, pero no dejar de adorar al Dios verdadero. Él no se iba a postrar ante una estatua. Había una crisis, sí, pero él no se achicopaló, como dirían algunos. Lo que él hizo fue al contrario. Demostró que tenía un Dios de poder, con su actitud de entrega, con su actitud de búsqueda de Dios. Él fue a buscar de Dios. Él no fue a buscar a otras personas. Él enfrentó esa crisis, pero buscando de nuestro soberano Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer en momentos de crisis es buscar de nuestro poderoso y soberano Dios. Ahí es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Otro elemento importante que debemos hacer en los momentos de crisis es confiar en que Dios tiene un propósito en medio de las circunstancias. Dios tiene un propósito en medio de las circunstancias. Dios permitió toda esta situación que hoy estamos viviendo para que las personas cayeran en cuenta que no eran inmortales, para que las personas cayeran en cuenta de que si hay un Dios que tiene poder, que el ser humano está limitado, que el ser humano llega a un punto donde no puede hacer absolutamente nada, y entra la mano de Dios, entra la gracia de Dios, entra el poder de Dios a actuar en la vida del ser humano. Solo Dios, en estos tiempos de crisis que vivimos, puede sacarnos adelante. Llámese la crisis que sea. Si buscamos de Dios, Él está presto a ayudarnos. Pero también, fuera de buscar a Dios en momentos de crisis, miremos también y aprendamos qué propósito, qué enseñanza nos trae Dios en medio de esas crisis. ¿Qué es un propósito? Es una determinación firme de hacer algo o un objetivo que se pretende alcanzar. Eso es propósito, determinación firme de hacer algo. Es como aquellos que dicen: mañana me levanto 5 de la mañana y me arrodillo en la presencia del Señor a clamar. O en la tarde vengo a almorzar, saco media hora, 20 minutos, me arrodillo en la presencia del Señor y le doy gracias por esa mañana que me ha dado. Esos son propósitos y se convierten en propósitos cuando los cumplimos. Mientras no los cumplimos, son meramente sueños e ideales. Pero un propósito es una meta, un objetivo que usted y yo nos proponemos a lograr y avanzamos y luchamos hasta que lo logramos. Isaías 48:10 dice: he aquí, te he purificado y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Ustedes saben, hermanos, que el texto que acabamos de leer, ¿sí? Purificar significa que un metal se sabe la calidad por medio del fuego al cual se le somete. Como el oro. El oro, para quitarle las impurezas, lo meten a altas temperaturas de fuego, de candela. Y allí él empieza a botar las impurezas y se las sacan, y el oro queda de más valor. Allí dice prácticamente, ¿sí?, que en medio de la crisis o aflicciones, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y no solo descubrimos cuáles son esos propósitos, sino que también somos sensibles a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Mis amados,
Toda situación, toda circunstancia tiene un propósito, tiene una enseñanza. Y nosotros debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe a extractar, a tomar, a descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros en medio de esas crisis. Todo sucede porque está entre los planes del Dios, el único Dios, del Dios divino, el único Dios verdadero. Nada es casualidad en el ser humano. Nada sucede porque se dio por suceder, no. Todo está entre los grandes planes que Dios tiene para cada uno de nosotros y en nuestras familias. Siempre hay un propósito. Si usted analiza muchas cosas, hay propósitos que usted se da cuenta después de que han sucedido las cosas. Si usted se da cuenta, insisto con esa palabra, muchas cosas han sucedido alrededor y usted se da después cuenta. Y lo que tenemos que decir es: Señor, gracias porque me libraste de un peligro. Hermanos, nosotros salimos a la calle, no sabemos si volvemos. Y hay propósitos a los cuales Dios retrasa su salida o su llegada, y resulta que después de que usted llegue a su casa, sea que se haya retrasado en la salida o en la llegada, descubre situaciones que usted no se había dado cuenta. Resulta que ese retraso era porque Dios tenía un propósito, de que usted no llegara temprano a la casa, de que usted saliera de pronto tarde del trabajo por algo. Dios permitió que esas cosas se dieran, pero todo está bajo el control de Dios. Entonces, mis amados hermanos, lo que debemos hacer es confiar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mis amados, las crisis nos llevan a, primero, buscar de Dios. Segundo, depender de Dios. 3, a involucrar a Dios dentro de nuestra agenda personal, dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros planes. 4, nos lleva a buscar a Dios, confiar en Dios, que hay un propósito, nos lleva al Espíritu Santo a ser sensibles a su voz y nos lleva a sumergirnos en su palabra, y fuera de sumergirnos en su palabra nos lleva a practicarla, ¿sí? Porque ahí, buscando de Dios, dependiendo de Dios, involucrando a Dios en mis proyectos, en mis planes, en mi negocio, siendo sensible al Espíritu Santo, ¿sí? Sumergirnos en la palabra y practicarla, descubrimos cuáles son los propósitos que Dios tiene en medio de las crisis que hemos vivido cada uno de nosotros. ¿Saben, mis amados hermanos? En Josué encontramos el propósito de Dios, el propósito que Dios tuvo para este hombre, el propósito que Dios tuvo para este hombre, para este varón, hermano. Y quiero que busquemos Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Cuando en Génesis, repito, corrijo y repito, Génesis 37, versículo 26 al 28. Cuando José fue vendido por sus hermanos, recuerdan, de igual manera la envidia se ve allí manifestada. José vivió crisis, y esta es una crisis muy tremenda. Ser vendido como esclavo, cuando él, arrancado del seno de la familia siendo el menor, llevado cautivo, acusado de intento, digamos de esta manera, de violación. ¿Recuerdan el texto donde la esposa de Potifar lo acusa? ¿Sí? Intento de violación, intento de estar con la esposa de este varón. Esos son crisis tremendas que él vivió, empezando por sus hermanos, con la envidia, porque él era un hombre soñador, o sea, tenía sueños y los daba a conocer al papá y a la mamá y a la familia y a sus hermanos, que tenía
un cerro de espigos, alrededor están los otros espigos de los hermanos, pero el de ellos se hacía la venía hacia el de él, se inclinaban hacia él, y ahí los hermanos empezaron ya a tener envidia, a tal grado que planearon matarlo y luego no, venderlo. Ahí hay crisis en medio de este hombre de José. El versículo 26 al 28 del capítulo 37 de Génesis dice de la siguiente manera: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se lo llevaron a José a Egipto. ¿Quiénes? Los ismaelitas. Luego, cuando seguimos leyendo en Génesis 45, ya vivió una serie de situaciones José, ¿sí? Donde el faraón, en Egipto, donde el faraón, los versículos 5 al 7 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Recuerden que hubo escasez de alimentos. Israel manda a sus hijos: vayan a Egipto, compren, consigan, traigan alimento para el pueblo, para que no vayan a morir de hambre. Y allá estos hombres reconocen José a sus hermanos. Y lo especial, que en medio de esa crisis que vivió de esclavo, ¿sí? Donde él no tenía libertad ni poder de decisión en el sentido de sobre su vida, sino que su vida le pertenecía al faraón. Pero a todos modos Dios lo llevó con un propósito, lo colocó en una posición alta de responsabilidad, de respeto, en una posición de confianza. Digamos así, era la mano derecha del faraón en la parte financiera y administrativa. José estaba allí, y cuando reconoce a sus hermanos, que ya conocemos la historia, él les dice esas palabras: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios. Él entendió el propósito de esa crisis que vivió por años, lejos de su familia, crecer y madurar en estado emocional y físico, fuera de su núcleo familiar. Y allí él le dice a sus hermanos: tranquilos, yo los perdono, no se preocupen. Es que el propósito de esas situaciones que ustedes empezaron en hacerme mal, en hacerme daño, todo eso fue un bien, porque Dios me trajo aquí a Egipto para que yo pueda ser un proveedor para el pueblo de Israel, para proveerles a ustedes, a mi familia, a mis familiares, a mis padres, darles el alimento. Él comprendió y entendió que había un propósito en medio de esa esclavitud en que estuvo por muchos años. Hermanos, por eso cuando nosotros buscamos de Dios, dependemos de Él, somos sensibles al Espíritu Santo, involucramos a Dios en nuestros planes y proyectos, cuando nos sumergimos en la palabra del Señor, a leerla, a practicarla, entendemos los propósitos de Dios para nuestra vida. José entendió el propósito de Dios en medio de la esclavitud, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Entendió, porque fue un hombre que no se quejó, no fue un hombre que salió corriendo, fue un hombre que agradeció a Dios por esa situación que estaba viviendo. Supo comprender y descubrió y entendió a través de la búsqueda de Dios cuál era ese propósito de estar en Egipto. Hermanos, si Dios te tiene un empleo en un lugar, es porque hay un propósito de Dios. Si te tiene una iglesia, es porque hay un propósito de Dios. Y es usted quien debe descubrir cuál es ese propósito. No son los líderes ni el pastor. Cada uno de nosotros debemos descubrir cuál es el propósito de Dios en el hogar, en el barrio, donde trabajamos, donde estudiamos, y en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para usted como miembro de la iglesia Betania, como persona que asiste a la iglesia Betania? ¿Usted sabe cuáles son los propósitos de Dios al traerle a la iglesia Betania? Mis amados,
Ahí les leí algunas herramientas que nos ayudan a descubrir ese propósito. Y tercero, lo que debemos hacer en medio de la crisis es ser pacientes y esperar en Dios. De aquí una parte un tanto delicada para muchos de nosotros. En las crisis hay que ser pacientes y esperar en Dios. ¿Qué significa ser paciente? Es una actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bueno. ¿Somos pacientes? ¿Esperamos en Dios con calma? Es una pregunta que cada uno debemos responder. En medio de las crisis somos pacientes. Muchas personas, cuando falta dinero, hay crisis económica, lo primero que hace es coger lo que tienen de oro, empeñarlo, el televisor, empeñarlo. Y en muchos casos se pierde. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo de esperar. No tenemos esa paciencia de estar un tiempo en reposo y mirar a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Amada iglesia, en los momentos de crisis, lo que más cuesta es ser pacientes y esperar. Es algo que debemos aprender en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de crisis, tiempos de pandemia. Las cosas, hermanos, no cambian enojándonos, desesperándonos, ni con actitudes de niños o pataletas o rabietas. Las crisis, Dios nos enseña que en ese ego que a veces creemos mejor y que somos mejores que otros, o nos creemos superiores a otros, nos da la enseñanza de que hay que esperar en Él, que hay que ser pacientes, mis amados hermanos. Terminemos diciendo: Señor, que se haga tu soberana voluntad. ¿Será que eso hacemos? ¿Será que somos pacientes, hermano? Es algo que Dios debe tratar en algunos de nosotros. El esperar es muy incómodo, es maluco, la verdad. Pero Dios permite todas esas cosas para enseñarnos algo. Y si Él permite eso porque es una falencia en nuestra vida, Dios quiere ayudarnos a mejorarla. Dios quiere ayudarnos a crecer. Recuerden que todo trae un propósito también, ¿sí? Y en medio de la crisis debemos ser pacientes y esperar en el tiempo de Dios, hermano. Porque el tiempo de Dios es un tiempo de bendición, en el tiempo de Dios es un tiempo agradable, en el tiempo de Dios es un tiempo en el cual está la bendición para disfrutarla. Pero también hay que ser pacientes, hermano. Porque la paciencia me lleva a ver la gloria de Dios, me lleva a ver las bendiciones de Dios, mis amados hermanos. ¿Saben? El Salmo 40, versículo 1 y 2. ¿Recuerdan? Salmo 40. Vamos a mirar el Salmo 40. Salmo 40, versículo 1 y 2. Lo es muy conocido por nosotros. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Repito: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Habla del esperar, de esa paciencia, de esa calma en medio de las circunstancias, en medio de la crisis. ¿Qué hace Dios cuando esperamos en nosotros? ¿Qué hace cuando nosotros somos pacientes? Nos saca del pozo de la desesperación, de esa crisis, del problema, de esa dificultad, del lodo cenagoso, de la inestabilidad. Puso mi pie sobre peña y nos coloca en la peña que es peña de peña, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos endereza nuestro caminar, endereza nuestro pensar, nuestro hablar. Estos versículos, hermanos, debemos tener tranquilidad, nos enseñan a tener seguridad y confianza, pues si esperamos y confiamos en Dios, Él nos dará la victoria. Y entonces diremos
como los versículos 3 al 5, mis amados hermanos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová que es su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrán ser enumerados, mis amados hermanos. Y para terminar, debemos levantarnos de las crisis y continuar. Segunda de Samuel 12:20 dice lo siguiente: entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida, ¿sí? Y él comía. ¿Recuerdan cuándo esto? Fue cuando él cometió el pecado de adulterio y asesinato, ¿sí? De Urías, ¿se acuerdan? Que él vio a la esposa, la trajo, estuvo con ella y la embarazó y tuvo un bebé, y luego se enfermó el bebé, y aquí entra en ayuno, y todo él empieza a ayunar a Dios. Cuando muere el niño, la corte a su alrededor no quería, hermanos, no quería decirle a él, temiendo la reacción de él como rey. Pero cuando le dijeron que había muerto, él que hizo, se levantó y adoró al Señor. O sea, lo que quiero resaltar es que después de que pasó esa crisis, de que tuvo ese perdón, pasó esa crisis, cogió, fue y adoró al Señor. Hermanos, no hay crisis, no hay problemas, no hay dificultades, no hay necesidades, ni escasez que sean más grandes que Dios. Dios es más grande que todas esas cosas y Dios nos sacará adelante de cualquier crisis. Lo único que tenemos que hacer ante esas crisis es buscar al Señor en todo tiempo, ¿sí? Lo que hemos de hacer es confiar en Dios y lo que hemos de hacer es ser pacientes y esperar en el Señor, que en el tiempo de Él saldremos adelante y seguiremos siendo victoriosos día tras día para la gloria del Señor. Así que, mis amados, quiero animarles, seguirles animando, que Dios está con nosotros, que Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de nuestro tiempo, Él es el dueño de lo visible e invisible, mis amados hermanos. El creador de creadores, el creador del cielo y la tierra, está a nuestro lado y Él nos defiende, Él nos ayuda, Él extiende sus manos, nos levanta, Él nos coge en sus brazos y nos ayuda a seguir adelante. Así que, mis amados, glorifiquemos el nombre del Señor, démosle gracias por su infinita bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sí? Si de pronto este domingo nos enteramos que no podemos estar, haremos el culto virtual en vivo. Ya tengo unas personas que me van a ayudar, ¿sí? Lo haremos virtual. Les mandaremos el enlace y nos conectaremos en vivo, como si estuvieran ustedes en la iglesia, y ministraremos la cena, porque usted y yo somos iglesia, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga, ánimo adelante, y oremos al Señor. Padre, en estos momentos, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mis hermanos. Y si hay alguna crisis, Señor, sea emocional, sea familiar, sea económica, cualquier situación adversa, te pido que fortalezca a mis hermanos, les ayude, les ministre nuevas fuerzas como las águilas, para la gloria de tu nombre. Pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, espiritual y materialmente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos el domingo.